El budismo, una tradición milenaria, es una filosofía, es una religión, es una filosofía religiosa. El budismo aquí en Sacro y Profano. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a.C., en el noreste de la India. Suele decirse que el budismo no es en realidad una religión, sino una filosofía, pero el budismo tampoco es precisamente una filosofía, ya que no ofrece una interpretación del mundo. Por tanto, el budismo es un sistema de doctrinas filosófico-religiosas para la vía de salvación. El fundador, Siddhartha Gautama, fue un príncipe de vida disipada que se convierte a una intensa búsqueda. Genera y crea un sistema de doctrinas que se llaman budismo, como un intento para superar las realidades de la vida, especialmente el sufrimiento. Buda significa el iluminado y encuentra respuestas a las 4 preguntas capitales. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo surge? ¿Cómo puede ser vencido? ¿Y qué camino debe seguirse para conseguir esta meta? El budismo ha perdurado por más de 2500 años. Ha evolucionado y tiene matices diferentes porque se ha adaptado a las realidades del mundo, principalmente al asiático. Según algunas fuentes, podemos decir que el budismo en la actualidad puede tener 500 millones de adherentes. Hay que reconocer que el budismo desde los años 60 del siglo pasado ejerce una particular fascinación en Occidente, especialmente en las clases medias ilustradas. Los monjes budistas renuncian al mundo, hacen votos de pobreza y castidad, siguen rígidas normas de vida con oraciones, peticiones, penitencias y confesiones. Resalta la vida monacal del budismo tibetano, que sigue al Dalai Lama en el exilio. El Dalai Lama se ha convertido en uno de los religiosos budistas más respetables y escuchados del mundo. Mientras existan el dolor y el sufrimiento, el budismo tendrá cabida. Buda generó en el lejano oriente un completo despertar espiritual y propició marcos religiosos para un estado de tranquilidad mental. El budismo es una de las grandes religiones del mundo. Tiene cerca de 2500 años y guarda hoy por hoy una gran vigencia, sobre todo en diferentes partes de Asia, pero con una fuerte penetración y fuerte arraigo en Occidente. Pero, ¿qué es el budismo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus características? Y para eso agradezco mucho la presencia de Antonio Karam, que esté acá con nosotros en Sacro y Profano, pues para poder comprender las principales características. Antonio Karam, como todos saben, es director de Casa Tíbet en México y sin duda uno de los grandes discípulos del Dalai Lama. Antonio, ¿qué es el budismo? Ayúdanos a entender el budismo. Bueno, como bien mencionas, Bernardo, la tradición budista, o como tradicionalmente se le nombra el Buda Dharma, es una de las tradiciones espirituales más antiguas de la humanidad. Es una tradición multidimensional que tiene naturalmente una dimensión ética y moral. También es una tradición que plantea la importancia de cultivar y rescatar valores humanos fundamentales. Es una tradición contemplativa que lo que busca es propiciar un proceso de autoanálisis, un proceso introspectivo para que el individuo pueda descubrir los distintos motores que mueven a los seres vivos, a los seres sensibles hacia la existencia en términos generales. Es una filosofía de vida que pretende entender a las cosas por sus causas y a la luz natural de la razón. Es también una muy excepcional psicología, una teoría del conocimiento que precisamente analiza a la conciencia y sus fenómenos, la manera en que nosotros estructuramos o derivamos la cognición que tenemos del mundo. Pero creo que por encima de todas estas cosas, lo que el Buda Dharma o el budismo es una forma de vida, basada en la no violencia, basada en el cultivo de la bondad amorosa y la compasión, y en la metódica investigación de la naturaleza de la realidad, con el propósito de lograr una dimensión de genuina libertad y de bienestar auténtico y duradero. Eso es lo que el budismo es. Antonio, ¿por qué no nos ubicas en los orígenes del budismo? Siddhartha, ¿quién fue? ¿Cómo se funda? ¿Cómo se expande el budismo? Y la tradición budista también es una de las tradiciones espirituales y religiosas más antiguas de la humanidad. Tiene su origen técnicamente en el siglo VI antes de la moderna y emerge de la prédica de un personaje histórico llamado Siddhartha Gautama,
o conocido también popularmente simplemente como el Buda, palabra sánscrita que literalmente quiere decir el despierto y que popularmente se concibe como el iluminado. Siddhartha Gautama, de acuerdo a la literatura clásica budista, los textos que precisamente narran el haber de su existencia, nace en el seno de una familia real. Su padre es el rey de un pequeño reino himaláyico llamado Kapilavastu, en la frontera entre lo que es actualmente el Nepal y la India. Crece bajo el resguardo de todo tipo de lujos y privilegios, pero también limitado por un sentimiento muy hondo de insatisfacción y con un gran cuestionamiento en torno al sentido y la naturaleza del vivir. La tradición cuenta, renuncia a ese entorno y lo hace como era común en su era, para tratar de investigar y para tratar de buscar pues, la realidad, la verdad. Siddhartha estudia primero con algunos de los más grandes contemplativos y meditadores de su era, de la India brahmánica clásica, que había desarrollado una ciencia contemplativa excepcional. Después de algunos años de estudiar con los más notables maestros de su generación, emprende una búsqueda por otras disciplinas que tienen en esencia por objetivo el lograr pues, el control de la conciencia sobre el cuerpo a través del refinamiento y el fortalecimiento de la voluntad. Y eventualmente todas estas búsquedas le llevan a un estado muy deteriorado físicamente, y es de ese momento en adelante que Siddhartha se da cuenta que el camino, el sendero no está precisamente ahí, y reorienta su búsqueda en una nueva dirección. Muy bien, Antonio, entonces para poder comprender el budismo realmente es complejo, no es así una religión que la puedas definir con 2 o 3 trazos. Así es toda una cultura. Y en ese sentido... Y de hecho, Bernardo, es difícil decir que el Buddhadharma o el budismo es técnicamente una religión. Así es. Porque la palabra religión se utilizaría en ese particular contexto de una forma muy distinta. No es una tradición teísta, no es una tradición dogmática, no es una tradición que se basa en la revelación, pero es una religión en el sentido de que pretende religar al individuo con su naturaleza fundamental, que plantea es de orientación espiritual. Esto es, que lo que a nosotros nos anima, la conciencia, no puede interpretarse como una mera propiedad emergente del organismo físico, sino se plantea es una entidad que precede y subsiste a la conformación y la desorganización del cuerpo. Pues vamos a hacer una pausa, Antonio, y después me gustaría mucho regresar también con una interrogante que se plantea si el budismo es una filosofía o es más que una filosofía religiosa. Así es. Está usted en Sacro y Profano, estamos analizando, reflexionando, entrando a lo que significa una de las grandes tradiciones religiosas en el mundo, como es el budismo. Regresamos en un momento. El budismo es el tema de Sacro y Profano, en el cual queremos introducirnos, conocer un poco más las características, y agradezco nuevamente la presencia de Antonio Karam. Nos quedamos justo en una cuestión crucial, que mientras para muchos el budismo no es una religión, para otros tampoco es necesariamente una filosofía. Otros tratan de conciliar y que es una filosofía religiosa o una religión basada en fundamentos filosóficos. Antonio Karam, ¿cuál es tu punto de vista sobre este planteamiento? Bueno, yo creo que en efecto, como comentas, Bernardo, el budismo o el Buddhadharma representa un movimiento muy complejo y multidimensional que aglutina una variedad de orientaciones vitales e intelectuales fundamentales para la vida humana en general. Decíamos que, por un lado, en efecto, se le puede describir como una filosofía, y se le puede llamar así porque lo que busca es el entendimiento de todas las cosas a través de sus causas y a la luz natural de la razón. Esta es la definición que tradicionalmente da Aristóteles de filosofía y que encaja muy bien para entender la naturaleza de lo que es el interés budista en general. Es decir, también una psicología, puesto que contempla como uno de sus intereses fundamentales el de la búsqueda de la felicidad y el bienestar genuino, no solamente el hedónico, temporal o relativo, y plantea que para lograr ese objetivo tenemos que conocer a la mente y a sus funciones, puesto que comparte la noción de que es la mente la que ulteriormente es responsable de ese placer y bienestar, y no lo es el mundo con el que convivimos o interactuamos en términos generales, por lo menos no como una causa sustancial.
es meramente una causa cooperativa de nuestro bienestar. La causa eficaz es la conciencia, nuestra forma de ver el mundo en general. Decíamos también que al budismo se le puede contemplar como una ética, una moralidad, pero que no se basa en dogmas revelados e impositivos, sino más bien en una especie de ética secular que emerge del entendimiento del principio de la causalidad universal. En esencia, la noción de que lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables, que somos co-creadores de nuestro propio mundo y realidad. Es también la tradición budista, pues naturalmente una forma de vida que pretende estar en el mundo libre de agresión, que pretende lograr una exitosa relación con todo lo que nos rodea y particularmente con otros seres vivos. Y es una espiritualidad, ¿por qué? Porque plantea el que nosotros somos entidades espirituales, que no nos podemos entender meramente como entidades materiales, que la vida, que la conciencia en efecto no son meras propiedades emergentes del organismo físico, que ulteriormente nosotros no somos una mera máquina biológica, sino que lo que nos anima, que es la conciencia, precede a la conformación del cuerpo, subsiste después de la desorganización del mismo y de hecho se define como un flujo de eterna continuidad de experiencia. Una entidad que no se crea, no se destruye, se transforma, una entidad compuesta de una colección de elementos transitorios, instantes de conciencia, descritos como momentos de mera claridad y darse cuenta. Y así entonces se dice que la conciencia no tiene identidad intrínseca, que la identidad con la que hoy nosotros contamos como humanos es meramente temporal, es también relativa, se manifiesta en dependencia de la madurez del karma, y la conciencia al abandonar el cuerpo en dependencia de sus acciones pasadas, experimenta renacimiento en una nueva plataforma de vida que puede ser o no ser humana, pero lo humana es o se contempla como la plataforma óptima para el desarrollo evolutivo. Muy bien, Antonio, quizá para entender un poco más, más allá de los conceptos, probablemente sea interesante entrar a prácticas y se me ocurre que nos ayudes a entender algo que es muy apreciado, que es la vida en los monasterios y los monjes budistas. Cuéntanos quiénes son, cómo se conforman y cuál es la vida dentro de estos grandes monasterios que tanto llaman nuestra atención. Bueno, la tradición budista se basa en 4 grandes observaciones o descubrimientos vinculados al entendimiento de la naturaleza, de nuestra forma de estar en el mundo, de experimentar la vida en general. A estas se les llama o se les describe como las 4 nobles verdades, que a su vez se dividen en 2 grandes categorías. Las primeras 2 hacen un diagnóstico de nuestra condición y circunstancia actual y las últimas 2 una propuesta de lo que puede ser nuestra futura experiencia vital. La primera de estas 4 nobles verdades es la verdad del sufrimiento, el hecho de que indudablemente en la vida todos transitamos por experiencias que vienen acompañadas de conflictos y dificultades. La segunda es la verdad del origen, y que esos conflictos y dificultades tienen causas que podemos conocer. Primariamente la ignorancia, una crónica inhabilidad para comprender y entender a las cosas como son, el aferramiento, el apego y la aversión que advienen de dicha ignorancia y todo un velo de aflicciones mentales y emocionales responsables de nuestros conflictos y dificultades cotidianas que son consecuencia de esa confusión. La tercera verdad noble es la de la cesación, una afirmación muy positiva y optimista, el hecho de que esa confusión o ignorancia no está presente en la naturaleza de la mente, sino solo en su superficie y podemos eliminarla. Y la cuarta verdad es la verdad del camino, la metodología que se puede utilizar para lograr el fin del despertar, la actualización plena de nuestros potenciales. Ese camino se divide en 2, el de la moralidad, que se plantea como una sabia, lúcida o consciente administración de nuestros hábitos de vida, consciente de la retribución moral de los mismos, el que lo que hacemos genera consecuencias de las que somos responsables. 2, el cultivo de una mente poderosa y funcional, orientada a una percepción correcta de la realidad. Y finalmente el desarrollo de la sabiduría, una que penetre y discrimine entre la apariencia y la realidad, el que el mundo existe de forma muy distinta a como aparece. El Buda mostró este camino a todo tipo de individuos provenientes de todos los caminos de la vida, pero en esencia las enseñanzas del Buda se dividen en 2, aquellas que están primariamente orientadas para el individuo que vive una vida secular y aquellas que están orientadas para aquel que decide por una vida monástica. Evidentemente, en la vida monástica se resguarda el continente pleno de la enseñanza del Buda y se resguarda un código de conducta que hace, por lo menos idealmente del monje, un ejemplo para la comunidad secular o seglar, ¿no? Un ejemplo de vida a seguir. ¿Es un clérigo, perdón? Es un clérigo, es un sacerdote, ¿sí?
aunque lo es de una forma un poco distinta a la que comprendemos, por ejemplo, en el cristianismo. En la historia del budismo, a partir del Buda en adelante, él organizó una comunidad de renunciantes, individuos que dejaban la vida de familia para dedicarse en cuerpo y alma al estudio y práctica pues, de la ascesis religiosa del Buda Dharma. Y en la historia de la tradición han existido grandes instituciones monásticas, probablemente las más grandes del mundo antiguo, ¿no? Como por ejemplo Nalanda en India, con más de 35,000 estudiantes, y hoy en el exilio en India, pues grandes monasterios de la comunidad tibetana que albergan a miles de monjes. Muchas gracias, Antonio. Pues está ahí el tema del budismo y es impresionante ver cómo se da la expansión, una expansión también heterogénea y también hay una inculturación tanto por el continente asiático, por China, pero también por el océano hacia el sur y bueno, hasta Japón. Y vamos a ver en el siguiente segmento características y diferencias en el budismo. Regresamos en un momento. Está usted en Sacro y Profano. El budismo, una experiencia bimilenaria, ha tenido una expansión importante, no solamente en Asia, sino en diferentes partes del mundo, pero también no es un proceso homogéneo, es heterogéneo. Hay, podríamos decir, un budismo social con Ashoka, por ejemplo, un príncipe que le da poder, por así decirlo, y que también se deriva el budismo tibetano del cual tú estás más cercano Como bien dices, la tradición budista es una que nace primariamente en India y después se extiende, convirtiéndose en el primer movimiento panindio de la historia, primero por el Asia, arribando en buena parte de todo este continente y después, particularmente a partir del siglo XVIII y XIX, al resto del mundo. Particularmente en consecuencia de la diáspora tibetana, el hecho de que, como bien sabes, el Tíbet es un país que fue ilegalmente ocupado por la República Popular China en 1949 y como resultado de esa ocupación ha sufrido un proceso muy violento de genocidio tanto étnico como cultural. Bueno, pues la tradición y la estructura espiritual del Tíbet sale de la Tierra de las Nieves y es recibida en el resto del mundo, incluyendo en Latinoamérica y en México en particular. Bueno, hay diferentes escuelas de budismo. Tradicionalmente se dividen en dos grandes movimientos, el llamado movimiento Nikaya, que comprende al tipo de budismo que se practica en buena medida en el sudeste de Asia, y el movimiento Mahayana, que quiere decir el vehículo amplio o grande, también se le llama el sendero del héroe espiritual o del guerrero espiritual, el Bodhisattvayana, al que pertenecen tradiciones espirituales budistas como el Zen en Japón, el Chan en China, tradiciones como el budismo tibetano y otras tradiciones devocionales que existen, por ejemplo, en el Japón y que en efecto tienen un compromiso social muy importante, aunque toda la tradición budista está vinculada al apoyo de la sociedad. Antonio, háblanos más del Dalai Lama. El Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano, aunque en su rol como líder temporal ha experimentado una importante transición en los últimos años. En marzo del 2011, de hecho, unos meses antes de su tercera visita a nuestro país, el Dalai Lama finalmente se jubiló de su cargo vitalicio como jefe del Estado tibetano, en esta ocasión en el exilio, para dedicar el resto de su vida fundamentalmente a tareas de corte espiritual, académicas, humanitarias, etc. Pero históricamente los Dalai Lamas, desde el siglo XV de nuestra era hasta la actualidad, han tenido una posición muy importante en el liderazgo político del país Tíbet, que era una nación independiente de facto, ¿no? Más grande que México, con 2.250.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Esto es un tercio de lo que es actualmente la República Popular China. Una de las razones que explica el por qué ha tenido el interés que ha mostrado China en Tíbet a lo largo de la historia, en términos territoriales y de recursos naturales, etcétera. Pero bueno, el Dalai Lama pertenece o es primariamente formado en la escuela reformada del budismo tibetano, la tradición Gelugpa, puesto que el budismo tibetano tiene también varios movimientos espirituales de escuelas. El Dalai Lama es probablemente el líder de opinión moral más importante del mundo contemporáneo, tiene más de 7,5 millones de seguidores en Twitter, una cantidad similar en Facebook, y se ha convertido
en uno de los grandes voceros del espíritu humanista en la humanidad, ¿no? Y en México, ¿qué es el budismo en México, en nuestro país? ¿Cuál es la realidad del budismo? Tú diriges la Casa Tíbet, que es un referente. Cuéntanos un poco más sobre esto. La tradición budista es una de las tradiciones espirituales más jóvenes de América Latina y de México en particular. Realmente podríamos decir que arriba a nuestro país a finales de la década de los 40, principio de la década de los 50, como consecuencia del interés de algunos de los grandes intelectuales mexicanos, como Octavio Paz, por ejemplo, en torno al Asia y particularmente la estética oriental, la de Japón, la de China, la de India en general, pero realmente se arraiga en nuestro país a partir de la década de los 80, particularmente diría yo, en consecuencia de la fundación de la Casa del Tíbet de México, que da pie a el inicio del contacto de los mexicanos con una de las más populares y más hondas tradiciones del budismo, que es el budismo tibetano. Hoy en día diría que nuestro país es una tradición que tiene como seguidores una población pues relativamente pequeña, de unos 5,000 individuos, ¿no?, que podríamos describir técnicamente como budistas con todo lo que eso implica, pero es una tradición que genera un enorme interés y curiosidad en miles de personas. Quizá no como una religión, pero como una filosofía de vida. Y es una tradición, por ejemplo, cuyas figuras espirituales, tales como el Dalai Lama, generan enorme respeto y devoción en el pueblo mexicano. Quienes reconocen a alguien como el Dalai Lama, una persona dotada de grandes cualidades humanas y espirituales en general, más allá de cualquier referente ideológico. Como ejemplo, ¿no?, en la más reciente visita que tuvimos del Dalai Lama, la cuarta en el pasado mes de octubre del año pasado, bueno, pues el Dalai Lama consteló a más de 45,000 personas en 5 días de estancia en nuestro país, lo cual es muy notable, ¿no? Y bueno, las muestras de afecto, de devoción y de interés y cariño de la gente para con el Dalai Lama fueron extraordinarias. Evidentemente existe un gran respeto y una gran admiración por el humanismo de la tradición budista y particularmente por sus métodos de desarrollo humano como la meditación, pero es también cierto que nuestro país es uno primariamente cristiano, es un país teísta y por lo tanto la espiritualidad budista como tal tiene una posición y un lugar marginal dentro de las tradiciones religiosas y espirituales de nuestro país. Antonio, pues muchas gracias. Yo creo que no estaría tan de acuerdo con esta última de marginal. El budismo en México es muy respetable. Muy respetado. Muy respetado como una gran tradición y las más de 5,000 personas son muchos líderes de opinión, muchos líderes gente de opinión, que tiene una formación sólida, exquisita. No estamos hablando de una masa, sino de personas de una élite intelectual. Una cierta élite intelectual. Por lo tanto, entonces es una percepción, una filosofía, una religión, una espiritualidad muy presente en la vida contemporánea de nuestro país. Y yo diría que la tradición budista, por encima de todas estas definiciones, y esto explica la popularidad y el arraigo que tiene en Occidente, es una gran ciencia de la conciencia. Muchas gracias y también muchas gracias a ustedes. Budismo aquí en Sacro y Profano.